y conclusiones de una investigación. Primero, ¿alguien recuerda qué era la ciencia o más bien qué es la ciencia? Buenos días. Sí se vale lo que sinteticé del texto, o sea, lo que tengo de apunte. Ajá. Bueno, es que yo lo resumí como el conjunto de conocimientos objetivos y verificables que ha acumulado el hombre a lo largo de la historia mediante la observación y experimentación y que permite la explicación de fenómenos y la sistematización de conocimientos con una metodología. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, bien, como su compañero lo indica, pues la ciencia es todo ese conjunto de conocimientos que se han ido adquiriendo a lo largo de la historia. Esta ciencia es objetiva, verificable. Recordemos que estas son algunas de las características de la ciencia, además de algunas otras. Y bueno, lo importante también es que se dedica a la verificación de hipótesis o puede ser la verificación de hipótesis y se ha desarrollado a través de una metodología sistemática. Esta metodología pues prácticamente es la aplicación del método científico y pues obviamente se auxilia de la observación y la experimentación para su desarrollo. Pues como ya lo mencioné, algunas de las características de la ciencia es que es objetiva, metódica, emplea mediciones, es decir, que se evita ambigüedades, es predictiva, perfeccionable, siempre está buscando de alguna manera estar mejorando o perfeccionando el conocimiento, comprobando el conocimiento, es sistemática y verificable. También vimos dos tipos de conocimiento, el conocimiento empírico y el conocimiento científico. El conocimiento empírico, pues es aquel que hemos adquirido a través de la experiencia y de alguna manera es un conocimiento un poco más simple. Es aceptado sin discusión y únicamente es aplicado. Eh, bueno, el conocimiento empírico puede ser a través de la experiencia, ya sea realizando las cosas, pero prácticamente es observando y realizando. Mientras que el conocimiento científico es más complejo y se ha adquirido a través del método científico. En el conocimiento científico siempre estamos buscando responder interrogantes para de alguna manera poder mejorar y modificar nuestra realidad. Vimos los pasos del método científico, que es prácticamente lo que ustedes aplicaron en el desarrollo de la segunda tarea, en su proyecto de investigación. El primer paso es observar, el segundo paso es establecer nuestro problema a investigar, el paso número 3 es establecer la hipótesis, el paso número 4 es recopilar información, que tanto el paso 3 como el paso 4 van, van de la mano. No siempre existe como una clara diferencia, una línea que me permita diferenciar entre uno y otro. Eh, los vamos desarrollando de la mano
dado que de acuerdo a lo que estamos buscando y el establecimiento de nuestras hipótesis también se va a ir generando de acuerdo a la recopilación que estemos encontrando o la o el desarrollo que estemos realizando sobre la información. Y después vamos a tener, bueno, propiamente el diseño, perdón, el método científico aplicado ya en esta parte al diseño del experimento. Recuerden, esta parte de diseñar el experimento, pues también tiene mucho que ver con el tipo de investigación que estemos desarrollando. Si estamos hablando de una investigación documental, de campo o experimental. En este caso, el método científico aplicado a una investigación experimental, pues tendríamos propiamente que diseñar el experimento. Esta parte del diseño del experimento, pues tenemos que investigar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuándo y quién va a llevar a cabo el experimento. El paso 6 es hacer el experimento, realizarlo. En este paso se recopilan datos, fotos, se observa y demás. El siguiente paso pues es analizar los datos y obviamente aquí nos auxiliamos de la estadística y finalmente el paso 8 pues es determinar nuestras conclusiones, recomendaciones y demás. Bueno, vimos el ejemplo de Galileo y bueno, también abordamos el concepto del estado del arte. Ustedes se dieron a la tarea de leer un artículo que les envié. En este concepto recordarán que se refiere a detallar o a encontrar en qué desarrollo está o en qué situación más bien se encuentra nuestro experimento, más bien en qué proceso tiene, qué pro- en qué proceso se encuentra la investigación que se ha desarrollado en algunas otras partes del mundo, qué productos se han implementado, etcétera. Después vimos lo que es el concepto de investigación científica. La investigación científica, pues es ese proceso metódico y sistemático que me permite solucionar o proponer soluciones a problemas o preguntas científicas mediante la generación de nuevos conocimientos. Vimos lo que son las partes de un proyecto de investigación, que es básicamente igual a lo que desarrollaron, y después vimos los tipos de investigación. La investigación nosotros la podemos clasificar de acuerdo a un grado de profundidad en exploratoria, descriptiva o explicativa, de acuerdo a su diseño, en una investigación documental de campo o experimental. ¿Cuál es la principal diferencia entre una investigación de campo y una investigación experimental? Maestra, puede ser que en la investigación de campo puedes manipular como tu objeto de experimento, tu unidad experimental, y en la otra no precisamente tienes que manipularlo, puede ser más como más teórico. Más bien es al revés. En una investigación de campo, el investigador únicamente se enfoca en recabar la información, pero no manipula
la información, ¿sí? Únicamente la recopila. No tiene de alguna manera inferencia en cómo se está produciendo esa información. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo un estudio sobre el peso de la población o en Texcoco, como tal mi investigación, si yo estuviera hablando de una investigación de campo, únicamente me daría la tarea de muestrear personas y medirlas. Pero en una investigación experimental, a lo mejor podremos estar jugando con las dietas, con su actividad física, viendo cómo estos factores influyen en el peso de las personas. Entonces, en una investigación de campo, el investigador únicamente recopila información, mientras que en la investigación de poder manipular los factores que están afectando la variable de su interés. ¿Quedó claro? Sí, maestra, gracias. Y bien, partiendo de esto, pues vimos lo que es el concepto de diseño experimental. El diseño experimental, pues es la aplicación del método científico para generar conocimiento acerca de un sistema o proceso por medio de pruebas planeadas adecuadamente. Como ingenieros agroindustriales, pues siempre nos interesa estar conociendo cómo se comportan sistemas o procesos. De alguna manera podemos representar de manera general un proceso. En un proceso siempre vamos a tener lo que es entradas, pueden ser las entradas de materia prima, los diferentes proveedores, condiciones del entorno, etcétera. Y tenemos lo que es el proceso. Como tal, el proceso pues se lleva a cabo con esas operaciones desde el punto de vista agroindustrial, con esas operaciones unitarias que me permiten desarrollar un producto con ciertas características. Obviamente estas operaciones o cada una de estas operaciones unitarias pues se caracteriza por ciertas condiciones como pueden ser temperatura, presión, tiempo, etcétera. Entonces, de alguna manera, los diseños experimentales me permiten analizar todo este conjunto o todo este sistema para poder determinar o para poder estudiar características de calidad, factores controlables, factores que no podemos controlar, niveles que puedo utilizar en cada factor y de alguna manera todo esto también podré mejorar la calidad de mi producto o las condiciones del proceso. Vimos las etapas de los diseños experimentales, que obviamente estas etapas entran en alguna de las partes del método científico. Las etapas de los diseños de experimentos, pues es la planeación, la realización, el análisis, interpretación y conclusiones. Les explicaba que la planeación es la etapa más importante. ¿Por qué? Porque de esto depende que yo obtenga resultados pues correctos, que sepa cómo medirlos y cuándo medir nuestra variable de respuesta. Después pues tendríamos que hacer la ejecución del experimento, análisis. En este caso, pues nos auxiliamos de los métodos estadísticos inferenciales. ¿Por qué se llaman inferenciales?
¿Alguien recuerda lo que vimos el semestre pasado y cuál es la diferencia entre los tipos de estadística que tenemos, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial? ¿A qué se refiere una estadística inferencial? O, ¿Es lo que determina lo de la población, profe? de la población, pero a través de una muestra, ¿sí? Recuerden, teníamos dos tipos de estadística, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la estadística inferencial yo puedo concluir de acuerdo a lo que yo estoy observando a partir de unas muestras. Y entonces concluyo, hago inferencia sobre mi población, pero es a partir de una muestra. Un diseño experimental sigue siendo una muestra, porque únicamente estoy haciendo la representación de todo un conjunto de todo un conjunto de factores o más bien de situaciones que se pueden presentar. ¿Ok? Por decir, en algunos de sus diseños, bueno, en algunos de sus experimentos, analizaron el factor del alimento sobre gallinas, ¿sí? Pero no analizaron todas las gallinas que hay en el mundo, todas las gallinas del país o de su pueblo o del estado. Partieron de una muestra. Entonces, un diseño experimental sigue siendo de alguna manera una muestra de una representación más grande de toda una población. Por lo tanto, tenemos que seguir aplicando la parte de inferencia, es decir, concluir a partir de una observación, perdón, de una muestra, no de una población. En esta parte del análisis, la técnica estadística que más implementamos, pues son los análisis de varianza, los ANOVA. En nuestro caso, pues vimos los ANOVA y los ANCOVA. Siempre en un análisis de varianza, ¿qué es lo que estamos buscando? Que la variabilidad que se representa, o más bien la variabilidad que es generada en mi variable de respuesta, sea generada o sea, se deba a los tratamientos y no al error. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una variabilidad más grande en la parte del error, quiere decir que no estamos tomando en cuenta los factores correctos para el estudio de nuestra variable. Esta variabilidad, de alguna manera, ¿cómo la medimos? Cuando nosotros analizamos, pues a través de la suma de cuadrados, ya sea la variabilidad total de mis datos, pues es esa suma de cuadrados total. Pero, pero voy a buscar que mi valor de la suma de los cuadrados de los tratamientos sea mayor a la suma de los cuadrados del error. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos pensando que se hizo de manera adecuada el experimento. Y bueno, además de que podríamos estar concluyendo que si la suma de cuadrados del error es superior a la suma de cuadrados del tratamiento, pues no va a haber efecto de los tratamientos sobre la variable de respuesta. Y bueno, pues propiamente después tendremos que hacer las conclusiones. Vimos algunas definiciones básicas, como lo es el factor. El factor es una variable de nuestro interés de la que se desea estudiar sus efectos en una o varias variables de respuesta. Puedo tener factores controlables, factores no controlables, pero de alguna manera, aún así puedo estar estudiando esa variable de mi interés. Los niveles son esos diferentes valores que le podemos asignar a los factores. Y los tratamientos es toda la combinación son todas las combinaciones posibles que tenemos de los niveles con todos
los factores. Chicos, de acuerdo a su experiencia, ¿alguien presentó alguna dificultad para poder definir los factores? De acuerdo a su experiencia con el experimento. A mí lo que me cuesta mucho es lo de los tratamientos, profe. Ok. A ver, explícanos o qué parte es la que te cuesta determinar a qué se le llama tratamiento o encontrar todas esas combinaciones posibles. Como tal, como a qué se le llama, o sea, me cuesta mucho como darme cuenta qué voy a usar, pues, para hacer mis como fórmulas. O sea, ya para hacer la parte, para llevar a cabo como tal los cálculos matemáticos, ¿no? En este caso. Ajá, Ok, sí, eso. ok. ¿Cuál fue su experimento? El del papel higiénico. Ok. En este caso, ustedes tenían solamente un factor. ¿Cuál era ese factor? Bueno, El de la resistencia. no, ese no es un factor. Esa es su variable de respuesta, porque ustedes midieron la resistencia a través del número de gotitas que tenía la moneda, o más bien que aguantaba la moneda, ¿de acuerdo? Entonces el factor Existen, son las gotas. no, de acuerdo a cómo ustedes desarrollaron el experimento, no, porque tu factor es esa variable de interés que está afectando tu, ¿cómo se dice? Tu variable de respuesta. A ver, veamos. Eh, Más bien no partas del experimento para atender las conclusiones, sino es al revés. Primero, ¿cuál fue el problema de estudio? La resistencia o determinar, más bien, se dieron cuenta que no todas, todas las marcas de papel tienen la misma resistencia, ¿ok? Tu variable de respuesta es la resistencia. Como tal, aunque las medidas de resistencia, y hablando un poco más técnico, la podemos medir de otra manera o las podemos medir, existen otras metodologías para determinar la resistencia en productos y demás. Por decir, si estuviéramos hablando de en evaluación sensorial, la resistencia en algunos casos lo podríamos hacer con un texturómetro y ves la resistencia que ejerce el alimento al momento de someterse a una prueba, a una cantidad de fuerza, por decir, una papita, si resiste más o menos un punzómetro, es como una puntita que se les, ¿cómo se llama? Que se les inyecta, como una agujita que se les inyecta a los alimentos y un aparato me permite determinar esa fuerza de resistencia. ¿Ustedes cómo midieron la resistencia? Contando la cantidad de gotitas que soportaba el papel. ¿Sí? Esa fue una manera de cómo ustedes midieron la resistencia. Entonces, tu variable de respuesta es la resistencia. Pero, ¿cuáles son los factores que afectan esa variable de respuesta? En su caso, fueron las marcas, ¿sí? Es decir, que no todas las marcas de papel higiénico van a tener la misma resistencia. ¿Ok? Maestra. Sí, profe. Sí, Gracias. Entonces el factor no es lo que hace que suceda una cosa u otra. Es decir, yo también en este caso pensaría que el factor son las gotas porque es lo que está haciendo, está logrando que el papel resista o no resista. ok, pero bueno, en este caso en especial, de acuerdo a cómo fue desarrollado el experimento, mi factor no son las gotas. Mi factor es
la marca de papel que estoy utilizando. O sea, mi factor como tal es el papel. Los niveles son las diferentes marcas. ¿Sí? Porque lo que estoy analizando es la resistencia y la resistencia medida a través de la cantidad de gotitas. Recuerden que la variable de respuesta, ¿cómo tiene que ser? Medible. ¿Sí? Sí, maestra. Y ese factor más bien es una categoría, no es un valor. El factor lo pueden diferenciar muy claramente. Un factor lo pueden diferenciar entre mi variable de respuesta y la covariable, cuando estamos hablando de un análisis de ANCOVA, porque el factor es una categoría, es un conjunto que no es medible, que está en una cajita que dice factor 1, factor 2, factor 3, pero no que valga 1, que valga 2 o que valga 3. Por ejemplo, si yo estuviera estudiando y me aparece, no recuerdo si fue en su grupo o en otro de los grupos, estudiaron las calificaciones de una materia, no sé, no recuerdo si estadística o otra, pero de acuerdo a diferentes grupos. Si nosotros en este caso, si nosotros quisiéramos analizar las calificaciones del semestre pasado o el promedio general de los estudiantes el semestre pasado, entonces mis factores podrían ser los grupos. El grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. O sea, el factor es el grupo. ¿Con cuántos niveles? Con 4 niveles, 1, 2, 3 y 4. Pero el factor no quiere decir, mi factor es una categoría, es decir, que todos ustedes pertenecen a ese grupito que se llama grupo 2, pero no quiere decir que valgan 2, sino que están en una categoría a la que le estoy asignando el segundo nivel, que pertenece a un factor, que el factor es como más grande. El factor es la generación a la mejor de quinto, o la generación de cuarto, visto desde el semestre pasado, ¿no? Entonces, mi factor es la generación, ¿sí? O los grupos. Pero los niveles entonces son esos 4 niveles diferentes. Por eso los niveles son los diferentes valores que se le pueden asignar al factor estudiado. ¿Sí? Pero ese valor no es numérico, o sea, es más bien categórico. Y mis tratamientos es toda la combinación de niveles en todos los factores. Cuando nosotros únicamente tenemos un factor, pues vamos a tener, con sus niveles, vamos a tener que es el mismo número de tratamientos. Pero a partir de otras 2 clases más, 3 clases, vamos a ver el estudio de 2 o más factores. Entonces, cada uno de esas combinaciones con todos los factores, vamos a ver cómo se identifica como un tratamiento, ¿sí? Cuando yo tengo 2 o más factores. Cuando yo únicamente estoy hablando de un solo factor que tiene sus niveles, entonces propiamente pues estoy haciendo únicamente la comparación de tratamientos, que es lo que hago en el diseño completamente al azar. Únicamente tengo un factor con sus diferentes niveles y cada uno de esos niveles pues son iguales a los tratamientos. No sé si con esto ya haya quedado más claro. Me parece que fue... No, ¿eso no era? No, no vi quién fue. ¿Sí? Sí, maestra. ¿Sí? Ok.
Podemos tener factores cualitativos, factores cuantitativos, de acuerdo a lo que hemos estado viendo desde la unidad, desde el semestre pasado. Por ejemplo, si yo estuviera analizando la temperatura, ese sería mi factor, sería como la categoría más grande. Y mis niveles son esos valores que le asigno, que pueden ser numéricos o no pueden ser numéricos, de acuerdo a cómo sea mi tipo de factor. Si tengo un factor cualitativo, pues pueden ser tipos de harina, marcas, proveedores, o sea, no es meramente numérico. Y cuando estoy hablando de un factor cuantitativo, pues entonces ese valor ese nivel más bien tiene asignado un valor numérico, pero los cálculos no se hacen con esos 5 grados centígrados, sino que mi primer nivel hace referencia a que mi temperatura es a los 5 grados centígrados. Mi segundo nivel hace referencia a que la temperatura es a 10 grados centígrados y así sucesivamente. Entonces, mis tratamientos son esas condiciones que se generan para ejecutar el experimento. Y todas son todas esas combinaciones posibles. Cuando nada más estoy hablando de un solo factor, pues los tratamientos son meramente los mismos niveles. Mientras que cuando hay dos o más factores con diferentes niveles cada uno de ellos, pues tengo que identificar todas las combinaciones posibles y esos serán mis tratamientos. Por decir, si tenemos dos factores, el primero con 2 niveles y el segundo con 3 niveles, en total voy a tener 6 tratamientos. Cada uno de esos tratamientos estará caracterizado por las condiciones propias de los factores con sus respectivos niveles o con las condiciones del nivel correspondiente. Recuerden, aunque, cuando hablamos del diseño completamente al azar y más bien en todos los diseños que vamos a ver, aunque nosotros asignemos de manera aleatoria los tratamientos a nuestras unidades experimentales, pues al momento de realizar los cálculos y de presentar los datos, los ordenamos. Este orden es a lo que se le conoce como la matriz diseño. Y es ese arreglo formado por mis diferentes tratamientos que tienen que ser corridos para el experimento, incluyendo mis repeticiones. Después vimos lo que es la unidad, más bien el concepto de unidad experimental, que es aquel individuo, objeto o unidad, conjunto de material a la que se le aplica de manera independiente un tratamiento. Y a esta unidad experimental es a la que se le miden las variables de respuesta bajo estudio. Por ejemplo, en el caso del experimento del papel, de la resistencia del papel, la unidad experimental, aunque ustedes compraron o en las imágenes se veían los diferentes paquetes de las marcas, la unidad experimental no fue todo el rollo, no utilizaron todo el rollo, utilizaron pues cierta cantidad o una longitud determinada de papel para llevar a cabo el experimento. En otros casos, pues fue cada uno de los individuos, las gallinas que midieron. En otros casos fueron las cantidades de plantitas, etcétera. Las ramas, me parece que también la cantidad de ramitas en el experimento. Entonces, el investigador tiene que determinar esta unidad experimental de acuerdo pues al material con el que cuente. Y después, vimos el concepto igual de error. Siempre buscamos en este caso que nuestro error aleatorio o que el conjunto de toda esta parte del error
pues sea el valor más bajo. ¿Por qué? Porque entonces estoy tomando los factores de manera adecuada. ¿Cuáles son los principios de los diseños experimentales? La aleatoriedad, la aleatorización, es decir, que aunque yo tenga 20, 30, 50 corridas experimentales o que tenga que ser corrida, llevar a cabo los tratamientos tantas veces de acuerdo a la cantidad de sus repeticiones, cada uno de estos tratamientos deben de ser asignados de manera aleatoria a nuestras unidades experimentales. Vimos la parte de repetición. Repetición es correr más de una vez un tratamiento, ¿ok? Es decir, volver a realizar el tratamiento. Lo que les mencionaba a algunos de ustedes en algunas asesorías que tuvimos. Repeticiones que lo vuelvan a hacer, no medir sobre sobre la misma unidad experimental. Recuerden cuando les comentaba, en algunas ocasiones dicen, voy a determinar propiedades físico-químicas en a lo mejor jitomate. Bueno, me acordé del jitomate porque no, porque así vi una vez una tesis. Entonces, decían repetición, y estaban midiendo el jitomate, estaban midiendo, ¿cómo se llama? El diámetro al jitomate, y la repetición era medir sobre el mismo jitomate 3 veces. No, eso no es repetición. La repetición tiene que ser medir 3 unidades experimentales, es decir, que se tuvieron que haber medido 3 jitomates en lugar de 3 veces sobre el mismo jitomate. Y bueno, después vimos lo que es bloqueo, que consiste en anular ciertos factores, que bueno, esto lo vamos a abordar más adelante. ¿Alguna duda hasta aquí? Profesora, tengo una duda. Dime. Por ejemplo, como en el caso de del té verde que fue sobre la misma persona, ahí ¿cómo se consideraría para el valor de la repetición? Ahí son muestras pareadas porque tienes uno antes y un después. No es que la repetición, no es que tu repetición más bien tiene que ver con la cantidad de personas que estás utilizando. Okay. Si no mal recuerdo, eran creo que 20 personas en total o 30 y 10 con té y 10 sin té, ¿no? Algo así era el experimento. Sí. Tus repeticiones son la cantidad de personas. No quiere decir que cuantificaron sobre la misma persona. En ese caso en especial se habla de muestras pareadas, un antes y un después del experimento. ¿Sí? Okay. Tienes un conjunto de observaciones, pero no se midió 10 veces a la misma persona. Ahí la repetición fueron las personas que se implementaron. Y por ejemplo, en el caso del jitomate que mencionaba, ahí también serían muestras pareadas y lo que hicieron fue sobre el mismo jitomate. No, más bien, o sea, les comento esto porque más bien es lo que no se tiene que hacer. Estuvo mal diseñado el experimento. No se hicieron las repeticiones correspondientes para cada tratamiento, sino que únicamente se tomó la muestra y a cada jitomate se le medían 3 veces la variable de respuesta. Más bien es lo que no se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer es medir una vez, pero sobre más de una unidad experimental. Sí, profesor, ya entendí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda?
¿no? Ok. Bien, y con todo esto ya abordamos posteriormente lo que son la segunda unidad o lo que fue la segunda unidad con los diseños experimentales. El objetivo de esta unidad es que ustedes aprendan a identificar y manejar los diseños experimentales con aplicación en el campo de la ingeniería agroindustrial. Al momento, únicamente hemos visto pues, los principios del análisis de varianza, los diseños completamente al azar, comparaciones de medias y análisis de covarianza. Bueno, un análisis ANOVA, ¿qué es lo que me permite? O sea, ¿cuál es la ventaja de, o más bien, cuál es el objetivo del análisis ANOVA? Es separar la variación total en cada una de las fuentes que están influyendo en mi variable de respuesta. Cuando nosotros hablamos de un diseño completamente al azar, únicamente tenemos dos fuentes de variación, los tratamientos y el error. Vamos a ver a partir de la siguiente clase cómo vamos a ir agregando más fuentes de variación. Y lo que hace la ANOVA es comparar las medias de la variable para determinar si existe diferencia o no diferencia significativa entre ellas, pero a partir de un juego de hipótesis. Mi hipótesis nula siempre va a indicar que todas las medias de la población son iguales, contra la hipótesis alterna de que al menos una media es diferente. Y bueno, recuerden los supuestos que siempre se deben de cumplir en un análisis de varianza y que son los que ustedes comprobaron en su tarea, pues es distribución normal, varianza constante, lo que se conoce como homocedasticidad, independencia entre las muestras o que esta pues prácticamente se asegura con la aleatoriedad. Como estamos hablando de que en un análisis ANOVA probamos nuestros juegos de hipótesis, pues entonces tenemos o existe la posibilidad, existe la probabilidad de que podamos tener una decisión correcta o una decisión incorrecta o que tomemos una decisión correcta o incorrecta. En este sentido, es que hablamos del error tipo 1 y del error tipo 2. El error tipo 1, pues, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es cierta y es a lo que conocemos como nivel de significancia o alfa. ¿Qué valores trabajamos generalmente para alfa? Pues de 0.05 y 0.1. Este nivel de significancia de alguna manera es complemento del nivel de confianza. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una probabilidad, la probabilidad siempre, recuerden, va de 0 a 1. Por lo tanto, el complemento del nivel de significancia, pues es el nivel de confianza. Si yo estoy hablando de un alfa de 0.05, quiere decir que tenemos un 95% de confianza de tomar una decisión correcta. Y después vimos lo que son los diseños completamente al azar. Como les mencionaba, el diseño completamente al azar es el diseño más sencillo. Me permite comparar dos o más tratamientos, considerando que únicamente estoy hablando de un solo factor. ¿Y qué es lo que voy a buscar? Que la variabilidad total o más bien que exista un mayor porcentaje de esa variabilidad que sea debida a los tratamientos y no debida al error. ¿Por qué se llama completamente al azar? Porque se asigna, cada uno de estos tratamientos se asigna de manera aleatoria a mis unidades experimentales, considerando todas las corridas, es decir, todas mis repeticiones.
Siempre, siempre, en cualquier diseño experimental, deben de tener claro cuál es su modelo estadístico, porque a partir del modelo estadístico es que ustedes pueden generar todo el conjunto o los diferentes conjuntos de juegos de hipótesis. Cuando hablamos de un diseño completamente al azar, pues mi variable de respuesta únicamente está en función de una media global más el efecto del iésimo tratamiento más el error atribuible a dicha observación. Cuando hablamos del diseño completamente al azar, recuerden, K es nuestro número de tratamientos y NI es nuestro número de repeticiones. ¿Por qué? Porque puedo tener un diseño completamente al azar con diferente número de repeticiones. El objetivo, en este caso, pues es determinar si existe diferencia significativa o no entre las medias. En un análisis ANOVA únicamente determino si existe o no diferencia. Por lo tanto, si rechazo la hipótesis nula, quiere decir que al menos existe, o al menos un tratamiento es diferente, o al menos la media de uno de mis tratamientos ya es diferente a la media general. En caso contrario, es decir, no rechazar la hipótesis nula, entonces estaríamos confirmando que no existe efecto de los tratamientos sobre la variable de respuesta, es decir, que la media de los tratamientos pues va a ser estadísticamente hablando igual a la media global. Y aquí tiene que ver que cuando no se rechaza la hipótesis nula en un análisis ANOVA, pues no tiene razón de ser la aplicación de la metodología de comparación de media, ya sea el de LCD o el de Tukey. ¿Por qué? Pues porque no existe diferencia significativa entre las medias de los tratamientos. Bueno, vimos la anotación de puntos. Vimos la suma de los cuadrados totales, que está compuesta por la suma de cuadrados del tratamiento más la suma de cuadrados del error. ¿Por qué? Porque esas son mis dos fuentes de variación. Y nos auxiliamos en la tabla ANOVA del estadístico de prueba, el F calculado, que es igual a cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio del error. ¿Cuándo vamos a rechazar la hipótesis nula? Cuando mi estadístico calculado sea superior a mi valor crítico de tablas. Ese valor crítico de tablas, ¿a qué se refiere, chicos? A que es el valor que me está separando la zona de rechazo la zona de no rechazo contra la zona de rechazo, considerando un valor determinado para alfa. Es decir, si yo tengo un alfa de 0.05, ese valor crítico que yo estoy encontrando en tablas es ese valor para que me permite separar la zona de rechazo y de no rechazo. Y la zona de rechazo va a ser una probabilidad igual a 0.05. ¿Cuándo vamos a rechazar la hipótesis nula? Cuando ese estadístico de prueba el calculado sea superior a mi valor crítico de tablas, o bien mi p-valor sea menor a 0.05 o mi nivel de significancia que esté determinando. ¿A qué se refiere el p-valor? Pues a la probabilidad que me genera ese estadístico calculado. Por eso es que cuando mi p-valor es menor a 0.05, entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque para que me genere un p-valor menor a 0.05, quiere decir que mi estadístico calculado se encuentra a la derecha de mi valor crítico, por lo tanto es más grande el valor calculado que mi valor crítico. Y si mi p-valor es menor a 0.05, entonces quiere decir que se encuentra en la zona de rechazo. Vimos el primer ejemplo.
de 4 métodos de ensamble. Lo de los cálculos lo omitimos. En este caso en especial, pues tenemos un p-valor menor a 0.05, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a los datos obtenidos en el primer ejercicio, obtuvimos un F calculado, un estadístico de prueba de 9.42. Y ese 9.42 nosotros lo comparamos contra nuestro valor crítico. El valor crítico de tablas es 3.49, es decir, con un valor de 3.49, yo estoy generando un área bajo la curva que es igual a 0.05 o a una probabilidad que es igual a 0.05 con ese 3.49, que es el valor crítico de la tabla. Es decir, para que yo tenga a la derecha una probabilidad de 0.05, necesito un valor de 3.49. ¿Ok? ¿Por qué? Recuerden que estamos hablando de tomar decisiones. Y como estamos sometiendo a prueba un conjunto de hipótesis, yo tengo una probabilidad de 0 a 1, es decir, de cometer, más bien de hacer lo correcto, de no hacer lo correcto. Entonces, toda la probabilidad vale 1. Es decir, toda esa área bajo la curva va a valer 1. Pero yo necesito determinar en qué valor o con qué valor yo tengo hacia la derecha una zona de rechazo, o determinar ese valor que me permite separar entre mi zona de rechazo y mi zona de no rechazo. Con un valor de 3.49, yo voy a tener hacia la derecha mi zona de rechazo y hacia la izquierda mi zona de no rechazo. Ese 3.49 es mi valor crítico. Ahora, mi valor calculado, mi estadístico calculado, me arroja un valor de 9.42. Si mi F, o en este caso mi estadístico calculado es de 9.42, quiere decir que se encuentra a la derecha, porque es superior a ese 3.49. Si es superior, entonces se encuentra en la zona de rechazo. Por eso es que rechazamos la hipótesis nula. Ahora bien, si nos vamos con el p-valor, ¿qué quiere decir ese p-valor? Que ese valor de 9.42 me está generando a la derecha una probabilidad de 0.001. Por lo tanto, concluyo que se encuentra en la zona de rechazo. Por eso es que si mi p-valor es menor a 0.05, rechazo la hipótesis nula. Porque para que sea menor quiere decir que se encuentra a la derecha de mi valor crítico. Si se encuentra a la derecha, entonces se encuentra en la zona de rechazo. ¿Sí quedó claro esta parte, chicos? Sí, maestra. Después vimos un ejemplo con diferente número de réplicas. Es exactamente el mismo modelo, son los mismos juegos de hipótesis. La única diferencia, pues, es al momento de determinar la suma de cuadrados de los tratamientos, porque voy a ir cambiando mi valor en la fórmula de acuerdo al número de repeticiones que tenga por cada uno de los tratamientos. No hay mayor problema en esta parte. Se hacen exactamente los mismos cálculos. Llegamos a la misma tabla nova. Voy a rechazar la hipótesis nula bajo los mismos criterios. Y después vimos lo de comparación. Bueno, antes. Hasta aquí
únicamente hemos hablado del análisis ANOVA. El análisis ANOVA permite determinar si existe o no diferencia significativa entre mis tratamientos. Entonces, si existe diferencia significativa, es decir, si al menos uno de mis tratamientos es diferente, es decir, si rechazamos esa hipótesis nula, entonces podríamos nosotros aplicar las comparaciones de las medias. En este caso vimos dos métodos, el método de la diferencia mínima significativa y el método de Tukey. La diferencia entre estas radica en la potencia. El método de LCD es más potente que el método de Tukey, es decir, que me permite identificar diferencias más pequeñas. Cuando las diferencias son más grandes en mis tratamientos, pues estos dos métodos van a coincidir. Cuando hablamos de comparaciones, pues en este caso comparamos pares de medias. Esos pares de medias pues hacen referencia a los tratamientos. Por lo tanto, tengo que identificar todos los pares correspondientes. En este caso, mi estadístico de prueba será la diferencia en valor absoluto de la media de esos tratamientos y voy a rechazar la hipótesis nula cuando ese estadístico sea superior a mi valor de LSD o valor de Tukey, dependiendo de la prueba. En el caso de LSD, pues está determinada por la raíz del cuadrado medio del error, que es el que identificamos en el ANOVA, que multiplica a 1 sobre el número de observaciones del primer tratamiento más el número de observaciones del segundo tratamiento. Y todo eso multiplicado por el valor que determinamos con la distribución T de alfa sobre 2 con n menos k grados de libertad. Bueno, aquí pues básicamente tenemos que identificar esa diferencia entre las medias en valor absoluto y compararlo contra el valor del LCD. Por lo tanto, vamos a tener un juego de hipótesis, perdón, para cada para cada par de medias, y como tengo un juego de hipótesis para cada par, por lo tanto, tengo que determinar una decisión para cada uno de los pares. Voy a declarar que existe diferencia significativa, pues cuando rechacemos la hipótesis nula. Maestra, Sí. tengo una duda en esta parte. La hipótesis nula es son las posibles combinaciones que se hacen con las medias, ¿no? No. La hipótesis nula es que las medias son iguales. Tú vas a tener tantos juegos de hipótesis como tantas combinaciones de pares puedas encontrar. Ajá. Por ejemplo, el 1 con el 2, 1 con 3 y 1 con 4. Ajá. Y entonces, ¿a qué se refiere la hipótesis alterna? ¿O nada más se pone como para indicar? Es que esa parte no la entendí. Recuerden, esto lo vimos desde el semestre pasado, cuando vimos inferencia. Cuando hablamos de una hipótesis alterna, tenemos que tener como la contraparte. Perdón, cuando hablamos de una hipótesis, estadísticamente hablando, una hipótesis, más bien un juego de hipótesis, está compuesto por la hipótesis nula y la hipótesis alterna, porque tengo que tener la contraparte. Porque si rechazo la hipótesis nula, si yo nada más me quedo con la hipótesis nula y la rechazo, no voy a saber a qué se refiere la otra parte. O sea, ¿cómo podríamos concluir si no tengo ese complemento? Esto siempre va de la mano porque recuerden que la probabilidad siempre va de 0 a 1. Desde la parte de teoría de conjuntos que vimos el complemento, ¿sí? Entonces, si yo tengo una probabilidad de tomar una decisión correcta, que puede, si estuviéramos hablando de un alfa de 0.05, tengo una probabilidad del 95%
de tener una decisión correcta, es decir, de 0.95, pero también está ese 5% de tomar una decisión incorrecta, ¿sí? Y ese alfa tiene que hacer referencia a algo. Entonces, yo no podría concluir únicamente con la hipótesis nula. Imagínate que no está esa hipótesis alterna, ¿ok? ¿Sí? Sí, Si maestra. tú rechazas la hipótesis nula, no vas a saber si tu hipótesis... ¿cómo podrías concluir? ¿Que la media es más grande? Que vemos el ejemplo del segundo juego de hipótesis, donde la hipótesis nula de mu1 es igual a mu3, ¿ok? Ahora imagínate que esa parte de la hipótesis alterna no existe. Si tú rechazas la hipótesis nula, ¿qué podrías concluir? Podrías concluir que o es menor a 1, que la diferencia, perdón, que mu1 es menor que 3, que mu1 es mayor que 3. En este caso en especial, nos auxiliamos de la hipótesis alterna en donde nada más es diferente de 3. No me interesa determinar si es menor o es mayor, solamente sé que es diferente. Un juego de hipótesis siempre está compuesto por dos, la nula y la alterna. Con la alterna, si ustedes revisan sus apuntes del semestre pasado, voy a tener 3 tipos de hipótesis alterna. Cuando es mayor, cuando es menor o simplemente me interesa determinar que es diferente. No me interesa si es menor o si es mayor, me interesa únicamente determinar que es diferente. Pero esto tiene más que ver con lo que vimos desde el semestre pasado. Entonces, échenle una revisada a esa parte para que puedan determinar qué hipótesis alterna es la correcta para cada hipótesis nula. En este caso, yo ya les estoy dando como que directamente lo que los juegos de hipótesis correspondientes, pero no quiere decir que sean los únicos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener juegos de hipótesis, en este caso en especial cuando hablamos de comparaciones de medias, puedo generar una hipótesis alterna diferente, pero para objeto del tema que estamos viendo, pues a mí me interesa determinar que la hipótesis alterna únicamente sea que las medias sean diferentes. ¿Sí? Sí, maestra, ya me quedó más claro, gracias. Okay. ¿Alguna otra duda, chico? Maestra, yo tengo otra duda. Dime. ¿Para qué sirve comparar las medias? O sea, ya aplicado. Aplicado. Si tú nada más te quedas con el ANOVA, nada más vas a poder determinar que existe diferencia. Y ya. Nada más vas si tú no determinas esta parte, tú únicamente puedes concluir que al menos un tratamiento es diferente, pero no vas a saber cuál. El ANOVA no te da herramientas para determinar cuál es el tratamiento que es diferente. Entonces, esta parte te sirve para saber cuál es diferente. Exactamente. Ah, ya. ¿Y cómo se da cuenta de eso, maestra? Teniendo los datos. Pues ahí con la parte de las decisiones, tú Ya. declaras ahí cuando tú declaras si existe o no diferencia significativa entre los pares de las medias. Por ejemplo, bueno, en este caso, ¿cuántos grupos teníamos? A, B y C. Ok. Escribe en tu libreta, así, no con nada más así.
imagínate o escríbelo así, 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 2 con 3, 2 con 4 y 3 con 4. Así que tengas exactamente los mismos juegos de hipótesis, las mismas cantidades de pares. Ahora escríbele no significativa, significativa, no significativa. Bueno, no, ajá, no significativa. Aquí te dije no, sí, no, ok. Significativa, no significativa y significativa. ¿Listo, Tere? Sí, maestra. Ok. A ver, para corroborar es no, sí, no, sí, no y sí. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Ok. 1 con 2 es no significativa. Entonces el 1 y el 2 pertenecen al mismo grupo. Ponle, ahora es una lista, más bien, haz algo como esto, como esta última parte de cuando hacemos los grupos. Más bien ahora, con esa misma, abajo de lo que estés escribiendo, indica 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Sí, Ahora maestra. bien, con lo que te dije, 1 y 2 dijimos que es no significativa. Entonces, ponle al grupo 1 la letra A y al grupo 2 la letra A. Quiere decir que pertenecen al mismo grupo. ¿Ok? Sí. Ahora, el 1 y el 3 te dije que es significativa. Entonces, el 1 sigue siendo A. Pero el 3, ahora ponle B. ¿Por qué? Porque es significativo. Ahora, 1 y 4 te dije que es no significativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 4 también pertenece al grupo A. Entonces, el grupo 1, 2 y 4 va a tener la letra A. Y el grupo, más bien, o el tratamiento 3 va a tener la letra B. Ok. Si tú tuvieras esos datos y si tú nada más te hubieras quedado con el ANOVA, sabrías que al menos uno es diferente, pero no cuál. Si tú ejecutas la prueba, puedes identificar cuál es ese diferente. En este caso, ¿cuál es el que es diferente? El 3, el B. Exactamente. Ah, Para sí. eso te sirve esto. Sí, gracias, maestra. Ya me quedó claro. Es que le digo, tenía duda en, o sea, cómo se podía aplicar. Sí, ya tienes los datos, ya sabes qué es significativa y no significativa, pero ahora cómo lo interpretas. Eso, esa era mi duda, pero ya me quedó claro. ¿Sí? ¿Qué Sí, quiere decir? Que estadísticamente hablando, la media entre 1, 2 y 4 no es diferente, pero la media de 3 sí es diferente, sí, en el ejemplo que hicimos. ¿Sí? sí, gracias, maestra. Ahora bien, en el método de Tukey es exactamente lo mismo, nada más que ahora comparo contra otro valor, no contra el de LCD, pero es exactamente el mismo principio.
¿Cuál es la única diferencia? ¿Cómo lo voy a calcular únicamente? Entonces, ¿cómo se calcula? Pues de acuerdo a la fórmula. De hecho, por decir, en el ejercicio que te indiqué, ¿dónde está? Ok. Y finalmente vimos lo de verificación de supuestos. ¿Cuáles son esos tres supuestos? Normalidad, varianza constante e independencia. Vamos a tener metodologías gráficas o pruebas gráficas y pruebas analíticas. ¿Cuál es la ventaja de unas sobre otras? Bueno, las pruebas gráficas pues son menos exactas y quedan pues a interpretación del investigador quien esté ejecutando la parte del análisis estadístico. Mientras que las pruebas analíticas como tal me permiten o a partir de un valor yo determino si existe, si se cumplen o no se cumplen los supuestos. En el caso de normalidad, la metodología, perdón, la prueba gráfica que me permite graficar los residuales, lo único que tengo que buscar es que se acerquen a la línea. Y bueno, pruebas analíticas, existen varias, la de Anderson y Darling, Shapiro-Wills, la de G cuadrada para bondad de ajuste, Kolmogorov. Entonces, cada una de estas pruebas pues se recomienda de acuerdo a ciertas circunstancias o están enfocadas a ciertas circunstancias. En este caso, pues, vimos la Shapiro-Wills. ¿Cuál es la hipótesis nula de esta prueba? Pues es que los datos se distribuyen de manera normal contra la hipótesis alterna de que los datos no se distribuyen de manera normal. Voy a dejar de lado los cálculos. Y bueno, esta parte de las pruebas analíticas, pues se recomienda siempre hacerlas con un paquete estadístico. ¿Por qué? Pues para que sea más fácil su elaboración. Y únicamente nos tenemos que enfocar en el p-valor y determinar si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Para la comprobación de supuestos, pues esperaríamos no rechazar las hipótesis nulas. Al no rechazar las hipótesis nulas, entonces estaríamos comprobando los supuestos. También vimos algo sobre transformación de datos cuando no se cumple con normalidad. En el caso de varianza constante, igual existen metodologías, pruebas gráficas. Y como pruebas analíticas vimos la de Bartlett. Y finalmente la de independencia. La de independencia es muy importante porque me indica que el experimento se realizó de manera correcta. Ok. Chicos, en el caso, claro ejemplo, de cuando no se cumple el supuesto de independencia en los experimentos que ustedes llevaron a cabo, el que comentamos de las gallinas, sobre la misma gallina, hicieron las 3 mediciones de peso. Entonces, obviamente, la respuesta, o más bien el valor del peso de la gallina para esta semana iba a depender de la semana anterior. Entonces, ahí claramente fue una violación del supuesto. ¿Ok? Y además que existen como tales experimentos, no los vamos a ver aquí, ni son objeto de esta materia, pero como tales existen experimentos en donde este supuesto no es que se viole, sino que simplemente es la naturaleza de los datos. Entonces, para esto, pues existen desarrolladas otras metodologías.
Y bueno, esas otras metodologías pues pueden ser la aplicación de las pruebas no paramétricas, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Y finalmente vimos el análisis de covarianza. En el análisis de covarianza, pues únicamente es la incorporación de una covariable que ahora me permite determinar o que tiene efecto sobre mi variable de respuesta. Esa covariable es independiente, no está en contacto de alguna manera, no es que no esté en contacto, no tiene interacción con el tratamiento, pero obviamente influye en la variable de respuesta. En el caso de un análisis de covarianza, pues se deben de cumplir los mismos supuestos, tanto de la parte de regresión como de la parte de la ANOVA. En mi modelo estadístico, ¿qué es lo que voy a agregar únicamente? Pues a esa covariable. Ahora bien, como mi modelo se ve afectado, por lo tanto, voy a tener más juegos de hipótesis, o en este caso voy a tener un juego más de hipótesis. Pero las hipótesis nulas, pues la hipótesis nula para la parte del tratamiento es la misma que en la parte de la ANOVA, y la hipótesis nula para la parte de la regresión es la misma que si estuviéramos hablando de una regresión lineal simple. Por lo tanto, como mi modelo estadístico se ve afectado, también se ve afectado mi número de juegos de hipótesis. Y ahora voy a tener como fuentes de variación no solo a los tratamientos, sino también a esa covariable. Importante, este es un ejemplo para un análisis ANCOVA a un diseño completamente al azar. No quiere decir que no se pueda aplicar a un diseño de bloques o a un diseño factorial. Simplemente que ahora en ese ANOVA voy a agregar también como fuente de variación a la covariable. Como tengo dos juegos de hipótesis, entonces tengo dos estadísticos de prueba. Voy a concluir de la misma manera que en una ANOVA. Si el estadístico calculado es superior a mi valor crítico de tablas o bien mi p-valor es menor a 0.05, entonces rechazo la hipótesis nula. Pues igual se debe de hacer la comprobación de supuestos, como estamos hablando de que en un análisis ANCOVA mezclo la parte de la ANOVA y la parte de regresión, pues podríamos aplicar regresiones, etcétera. Y obviamente también la parte de la comparación de medias. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Ninguna duda? ¿Todo quedó claro? Profesora, yo tengo una duda con respecto al experimento. En la última prueba de independencia habíamos evaluado la de Leven y otra de múltiple. Ay, se me olvidó. Pero salía un valor, de Leven se aprobaba y en la otra. En la del Levenes para varianzas constantes. Pero no sé si se recuerda que ahí viene como dos títulos, pero en una de nuestros casos en una se rechazaba. Y creo que hasta le preguntó Ricardo, pero ahí no entiendo muy bien. ¿Cuál se toma? ¿Es mejor la otra? ¿La de Leven? No, lo que pasa es que nosotros la vimos. En Minitab no he puesto atención a qué se refiere esa prueba. No sé si sea no sé si tienes que revisar en Minitab a qué se refiere esa prueba, porque tienes que ver cómo está el juego de hipótesis para esa prueba. Ah, ok. Sí, ese es el detalle. Por eso les comenté que no hicieran mucho caso en la otra. Ok, bueno, gracias, profesora. ¿Ninguna otra duda?
¿Seguros? Ok. Entonces, como no tienen ninguna otra duda, chicos, van a atender el siguiente cuestionario. Tienen 15 minutos para atenderlo y este cuestionario no es muy largo, es cortito. Se va a realizar en en la plataforma de Socrative. Y bueno, aquí les voy a dejar las indicaciones y únicamente, tienen que aparecer, perdón, tienen que ingresar esta clave ahorita en la página para que puedan acceder al cuestionario. Este cuestionario formará parte de la evaluación del 5% que corresponde a evaluación frecuente. ¿Ok? Entonces, chicos, adelante y eso sería todo por hoy. Si tienen dudas, yo como se voy a estar aquí conectada para no dudas sobre el cuestionario, dudas sobre cómo ingresar, me comenta. Y a los 15 minutos se va a inhabilitar la plataforma. Entonces, adelante, por favor. Profesora, solo le damos clic al link. Sí, solamente denle clic al link y les va a pedir una como contraseña. En la contraseña indican ahí ntori02 y después ingresan sus datos, su nombre. Por favor, ingresen sus datos, apellido paterno, materno, nombre. Pongan atención cómo los ingresan, porque si los votos y tienen cualquier problema de conexión, y vuelven a ingresar, procuren ingresar exactamente conforme como lo escribieron la primera vez para que les tome en cuenta las preguntas que ya hayan contestado. Ok, gracias. Profe, Sí, dime. ¿podría repetir tantito qué tenemos que hacer? Es que me paré por un vasito con agua y ya no escuché. Entren a la página, al link que está ahí, ingresan la contraseña o el nombre de la clase y después ingresan sus datos. Cuando cuando indiquen su nombre, procuren poner exactamente recuerden cómo lo pusieron por si tienen algún problema de conexión y tienen que volver a unirse, les tomen en cuenta las preguntas que ya hayan contestado. Maestra, son 15 minutos a partir de que ingresamos. Sí, pues ya, algunos ya pudieron ingresar, entonces. Gracias. 9:30.